un ratito, es ver también la política pública como un proceso más dinámico, ¿no? Un proceso más dinámico, donde tú te das cuenta que vemos la política pública como un proceso de toma de decisiones colectivas donde intervienen un montón de actores, ¿no? Las instituciones, el contexto social, los gremios empresariales, las organizaciones sociales, los intereses políticos, la burocracia, tendencias, los eventos, todos estos están influyendo en la forma como tomamos las decisiones de política. Entonces, en ese contexto, a mí me gusta ver más el Estado como una especie de un globo, donde externamente los países transnacionales, los países continentes como China, la Unión Europea, Estados Unidos, cada uno en su perspectiva está buscando sacar ventaja del país. Y por otro lado, tú tienes dentro del país, tienes el, este, tienes los gremios empresariales, tienes las organizaciones sociales, tienes los sindicatos, tienes narcotráfico, tienes las ONGs, tienes los ambientalistas, cada uno está tratando de jalar agua para su molino. Y en ese contexto es que el gobierno tiene que tomar decisiones para buscar resolver los problemas de la sociedad y es bastante retador y no es fácil, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que tener claro que la naturaleza de las políticas públicas es un concepto para explicar un fenómeno social. ¿Cuál es ese fenómeno? El comportamiento del gobierno frente a los problemas de la sociedad, ¿no? Hay que tener claro primero que no hay buenas o malas, porque se llama política pública, no necesariamente tiene la etiqueta de que es bueno. Todo lo contrario, hay muchas políticas públicas que terminan en fracaso, ¿no? Y ejemplos hay, en todas partes los vemos. La política económica creo que ha seguido a lo largo de los últimos 20 años Venezuela, claramente pues ha generado una diáspora impresionante, ¿no? De la cantidad de venezolanos que han emigrado de ese país, es impresionante y no bajo ninguna circunstancia se puede decir que esa política pública económica ha generado bienestar a ese país, ¿no? O nos queda ahorita con bastante evidencia, creo, para la mayoría de las personas, que la política pública de infraestructura que en su momento Toledo impulsó, que se llamaba IRSA, no tenía en ningún momento el interés de generar una mayor conectividad en el país, sino que todo era un interés muy personal, ¿no? Y en ese caso queda clarísimo cómo un presidente embarca a un país en un esfuerzo muy grande de iniciar una política pública que a todas luces no, no ha generado un enorme esfuerzo económico del país para un muy pobre retorno, rentabilidad social, cuando con eso hubiéramos, por ejemplo, terminado toda nuestra Panamericana, y estoy seguro que hubiéramos, como convertirla en una carretera, y estoy seguro que hubiera sido, ¿cómo se llama? Un mucho mayor beneficio para la competitividad y desarrollo del país. Entonces, hay que tener claro que este es un concepto teórico creado por los científicos sociales que estudian de la política, las ciencias políticas, para tratar de explicar ese esfuerzo de los gobiernos para resolver los problemas de la sociedad de alto nivel, ¿no? Y como tal, hay tantas definiciones como autores hay. Pero hay cuatro cosas que caracterizan, y yo creo que la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo en que debe caracterizar una política pública, más aún en el caso peruano. Primero es, intenta resolver, o sea, voy a empezar por la segunda, ya está centrado en cambiar un aspecto de la sociedad. O sea, quiere resolver un problema del país. La gente está fastidiada por algo y la sociedad está demandando, es un problema que está afectando a la sociedad. Pero el Perú tiene miles de problemas, pero hay varios que trascienden y que se convierten en una demanda de la sociedad. O sea, un presidente, un gobernador regional, un alcalde, no va a iniciar un enorme esfuerzo de una política pública, usualmente, si es que no está vinculada a una demanda de la sociedad, ¿no? O sea, ese es muy importante tenerlo presente
porque no todos los problemas públicos se convierten devienen en una política pública. Mucha gente piensa que porque existe un problema público, detrás hay una política pública. No, no todos los problemas se convierten en política pública. Hay que tener claro, solo ciertos problemas trascienden y por eso hay todo un curso cuando estudias una política pública se llama agenda de política pública, porque lo que tú buscas es que los problemas públicos trasciendan y se conviertan en política pública, y eso es estudiar agenda de la política pública. Ese campo de conocimiento se llama gestión de la agenda de la política pública, ¿no? Y hay especialistas nada más que trabajan se dice, ¿no? Entonces, eso es el tema clave. Entonces, teniendo claro que hay una demanda social que busca resolver un problema en el país o en el territorio, el tema clave, en mi opinión, es responde a una decisión política del gobierno del más alto nivel. Sea, tiene que estar involucrado el más alto nivel de gobierno tomando una decisión, presidente y consejo de ministros, expresado en nuevas o cambios en normas, en intervenciones públicas, así como su financiamiento. Este es un tema muy clave, o sea, esa expresión material con que decían nuestros compañeros tiene que verse porque se crean nuevos programas, se crean nuevas intervenciones públicas, se crean proyectos, hacen cambios normativos, pero tú tienes que ver que ahí hay tiempo y plata del gobierno porque si no hay esa expresión material del alto nivel de gobierno, entonces lo único que ha quedado es un discurso político, no se materializó en política pública. Y discurso político sin política pública es demagogia. Y todos los presidentes hablan y ofrecen todo, pero hay muy pocas cosas que se logran expresar y convertirse en política pública, ¿no? Y otra es que involucra varias entidades públicas y definitivamente también involucra a la ciudadanía, es un tema clave de la política pública. Entonces, esto hay que tenerlo con mucha claridad. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mientras tanto, veo ahí la delincuencia en el primer incremento, por favor. Por supuesto, o sea, puede haber una política pública, pero la política pública de seguridad ciudadana es tan deficiente que obviamente no está combatiendo, no está logrando reducir la delincuencia en el país, ¿no? No está siendo efectiva. O sea, como les he dicho, por ejemplo, esta es una pregunta muy buena, ¿no? Las políticas públicas justamente tenemos que tener claro que no todas necesariamente son efectivas, ¿no? Al contrario, muchas terminan sin lograr el propósito inicial. No, ahorita no te podría decir yo qué se puede hacer para acabar con la altísima deforestación que se está dando en el país, pero otra vez, tenemos que tener claro que es una política, ese tipo de reducir la deforestación involucra el más alto nivel de gobierno y obviamente va a requerir recursos y no son soluciones de corto plazo, por si acaso no existen soluciones de corto plazo sobre esos temas. Por supuesto, ¿no? No tiene ningún sentido crear más ministerios para resolver los problemas de la sociedad. Por supuesto, es una excelentísima conclusión, como varias más que se sacan cuando te intervienen, ¿no? Pero hay que tener claro que el Estado exitoso es aquel que desarrolla e implementa buenas políticas públicas. Porque si está desarrollando, desarrollando, o sea, y implementando bien políticas públicas, está trabajando en resolver los problemas públicos. Esa es la definición de política pública. O sea, una buena política pública significa que está resolviendo progresivamente el problema que para el cual se involucró este proceso de toma de decisiones y de acciones como consecuencia de esa decisión del alto nivel de gobierno, ¿no?